recibiendo capacitación, y venía a mi mente como ese pasaje en el libro de Proverbios que dice que si eres perezoso o si duermes en el día de la guerra, tu fuerza será reducida. Y hoy en día la iglesia necesita doblegar el esfuerzo, triplicar el esfuerzo, multiplicar el esfuerzo, porque si nosotros dormimos en el tiempo de la batalla, nuestra fuerza va a ser reducida. Hay iglesias que su fuerza fue reducida. Yo creo firmemente, hermanos, que no puede el diablo acabar con la iglesia, porque la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Pero sí creo que la fuerza de muchas iglesias está siendo reducida por diferentes circunstancias, y la más grande es por el temor. Y yo quiero que este día hablemos sobre este tema, firmes. Antes de entrar al nuevo tema de la serie del mes de marzo, quiero que terminemos entendiendo algo para poder multiplicarnos, porque ya se nos dijo cómo desatar nuestras estacas, ya se nos dijo cómo necesitamos ir a vincularnos con la gente de una manera espiritual. Cuando tu vinculación es almática, tienes 3 peligros: el enojo, la ingratitud y la duda. Cuando tú tienes esas estacas todavía deteniendo tus cortinas, porque dice la palabra en Isaías: desata tus estacas porque vas a extender tus cortinas. Una iglesia que no desata sus estacas, que no rompe sus vínculos con el enojo, con la ingratitud y con la duda, es una iglesia que va a estar enfrentando constantemente ataques en su alma. Pero nosotros hoy en día nos vamos a levantar firmes y vamos a tomar lo que el apóstol Pablo le dice a una iglesia que vivía una situación muy semejante a la nuestra. La iglesia de Éfeso. Alguien me preguntaba hace unos días cuál libro yo considero el más complicado de la Biblia. Yo siempre he dicho que la Biblia es complicada en el sentido de que si no la entiendes con el espíritu, vas a tener problemas, vas a enloquecer en algunas áreas, no vas a crecer en otras, vas a tener dudas en otras. Pero si alguien me preguntara cuál es el libro más complicado de la Biblia, yo diría que es Efesios, o la epístola a los Efesios, porque ahí Pablo recibe una revelación tan profunda que la comparte con la iglesia de Éfeso, que en ese tiempo la iglesia de Éfeso estaba, dice el libro de Apocalipsis, donde está el trono de Satanás, el trono de Diana de los Efesios, que en ese tiempo era una entidad muy poderosa y que hasta la fecha se sigue levantando. Bueno, pues es ahí donde Pablo le dice a la iglesia de Éfeso las siguientes palabras, y yo quiero tomarlas el día de hoy. Si me ayudan, por favor, chicos, no me responde, creo que no lo conectaron, ayúdenme por favor. Vamos a mirar lo que dice Efesios 6, capítulo 6, verso 13 y 14. Gracias, creo que ya lo bien. Bueno, recuerda este cartel, lo decíamos el domingo, los gigantes son el cartel divino que dice bienvenido a la tierra prometida. Decía, yo platicábamos después de la reunión del domingo en la tarde con un hermano, le decía, es como cuando vas llegando y dice, ya le faltan 5 minutos para entrar a tal lugar, ¿no? O ya entró y termina el Estado de México y empieza Morelos, ¿no? Bueno, pues el cartel, cuando tú ves gigantes frente a ti, es que ya estás en la tierra prometida. porque los gigantes no están en otro lugar? Si estás enfrentando problemas, déjame decirte que estás a punto de entrar a tu tierra prometida, en esta tierra y allá en los cielos, porque la iglesia de Jesucristo está esperando la venida del Señor Jesucristo. Bueno, pero Dios le dice a los efesios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál día malo? Este día malo. Este es el tiempo difícil. Este es el tiempo donde la iglesia necesita urgentemente tomar toda la armadura. No voy a hablar de la armadura, pero voy a hablar de lo que dice aquí: habiendo acabado todo. ¿Cuál todo? El día malo. O sea que los días malos son etapas, son cíclicos. De repente puedes estar en tu mejor día y tú dices: échame al diablo, que me lo como en un cóctel, y estás listo para pelear, te sientes poderoso, declaras la palabra, es el día bueno, pero viene el día malo. Y esa es una fase cíclica. Mientras lleguemos al cielo, mientras no estemos completamente perfeccionados, nuestras luchas serán cíclicas. Tendremos un rodeo porque todavía no estamos en la tierra prometida, ya la estamos mirando de cerca, estamos a punto de entrar. Pero mientras tú te encuentres rodeando esa tierra, te vas a encontrar que habrá días buenos y habrá días malos. Pero dice: habiendo acabado todo. ¿Qué todo? Los días malos. Cuando acabe ese día malo,
Pablo dice, estad firmes. Y luego hace una repetición porque termina una oración y empieza otra, pero curiosamente la termina con una frase y la empieza con otra frase. Eso en la Biblia nos enseña que es de suma importancia lo que Pablo está diciendo. Es como cuando el Señor Jesucristo decía, de cierto te digo. O sea, está reafirmando. Bueno, aquí Pablo está diciendo una frase, terminando una frase y empezando otra idea con la misma frase, lo cual nos hace pensar que es muy importante esa frase, estar firmes. Por eso yo le puse a esta reflexión, firmes. Porque dice la palabra, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Y después de eso empieza Pablo a dar una muy interesante comparación entre el soldado romano y los elementos del soldado romano. Y los está comparando con la armadura espiritual. Lógicamente usted ha escuchado un montón de sermones, un montón de enseñanzas, aún un montón de clases infantiles donde se habla de los elementos de la armadura espiritual: la coraza, el cinturón, los zapatos, el escudo, la espada y todo eso. Pero bueno, no es mi tema el día de hoy. Yo quiero que usted tenga en cuenta algo. Pablo le dice a la iglesia, está firme. ¿Por qué firme? Porque es complicado los tiempos malos. Pablo dice en el día malo. La palabra griega es poneros. Y esa palabra poneros la hemos estudiado muchas veces. Es una palabra que tiene que ver con lo peligroso, con lo que huele mal, con lo que causa pavor, con lo que causa estupor. La palabra poneros tiene que ver con algo podrido. Y déjeme decirle que el mundo se está pudriendo cada vez más. Pero tú y yo somos llamados a ser la sal de la tierra, una ciudad asentada sobre un monte que alumbra en medio de un mundo angustiado, en medio de un mundo putrefacto. La palabra de Jesucristo sigue siendo el mejor astringente para sanar el corazón de la gente. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que a la iglesia le está ocurriendo lo que le ocurrió a los discípulos después de que Jesús había muerto y había resucitado. El primer día de la semana, el domingo, cuando Jesucristo se levantó, y me acuerdo mucho de un libro que hace tiempo usaba una frase que decía, es viernes, pero el domingo llegará. Haciendo remembranza de que puedes tener días malos, puede haber un viernes de crucifixión, pero va a haber un domingo donde tú te vas a levantar para la gloria del Señor Jesucristo. No importa que estés pasando tu día viernes, el domingo de tu resurrección viene para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa en medio de eso? ¿Qué va a suceder cuando llegue tu domingo? ¿Qué le pasó a los discípulos de Jesucristo? Dice la palabra en Juan 20, 19. Juan lo relata muy bien. Los evangelios sinópticos no lo mencionan tanto, aunque Lucas hace mención de ello de una forma muy sutil, pero Juan es el hombre que lo expresa de una manera mucho más amplia. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuál día? El domingo, el primer día de la semana, el día que Jesús había resucitado y que ellos todavía no creían. Mire, hoy en día hay una iglesia que no le cree a esas voces que dijeron que Jesucristo ha resucitado. Hay mucha gente que le cree más a un sistema corrupto que nos dice que nos vamos a morir, que estamos enfermos, que no salgamos, que nos encerremos, que nos cuidemos. Yo no le he dicho nunca que sea usted atrevido ni que sea usted descuidado, pero es tiempo de que volvamos a escuchar la voz de aquellas personas que nos dicen, tu maestro está vivo, él se levantó, él no está en la tumba, Cristo sigue vivo, Cristo sigue haciendo milagros. Pero estos discípulos no lo habían creído. Dice la palabra, estaban las puertas cerradas, estaban en confinamiento, estaban resguardados, estaban guardando la sana distancia, estaban con las puertas cerradas. ¿Y sabe por qué estaban con las puertas cerradas? Dice, por miedo de los judíos. ¿Cuántas veces la iglesia que canta voy a ver la victoria, hay un momento donde tiene miedo?
de lo que está ocurriendo a su alrededor. Y vuelvo a repetir, puede ser que hoy sea tu día bueno y te sientas poderoso en Dios, pero te aseguro que vendrán días malos. ¿Cómo vas a reaccionar? Mi preocupación es esa en este tiempo. Gente que hoy puede gritar, voy a ver la victoria, y mañana está encerrada en una habitación en su propia condición, negando a un Jesús que ya resucitó, a una iglesia que hoy en día, con tantas voces que está escuchando, ya no sabe a quién hacer caso. Sigo diciendo, la iglesia necesita escuchar la voz del Espíritu Santo. Estaban reunidos, encerrados por miedo a los judíos. Tuvo que venir Jesús y, puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. No los reprendió, no los regañó, les dio el shalom. Es el saludo judío más fuerte: paz a vosotros, shalom a vosotros. Porque estaban atribulados, porque estaban angustiados. Hoy, hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Hay mucha gente con angustia emocional. De hecho, la siguiente serie que vamos a comenzar tiene que ver con todas las situaciones que está viviendo la sociedad, la humanidad. Los índices de ansiedad están creciendo tremendamente, y aún los hijos de Dios están siendo atacados por ese problema de ansiedad. Es una realidad. Puede ser que tú ni siquiera tengas COVID, pero te empieza a faltar el aire, empiezas a preocuparte, empiezas a oxigenar bajo, empiezas a marearte, porque el diablo con sus algo que estaba yo platicando con mi hija Ceci hace unos días, es sobre uno de los cursos que está tomando, y empezamos a hablar de tantas cosas, y me decía que algo que yo ya conocí de tiempo atrás. Nos decían que una de las profesoras les dijo que está a punto de desprenderse del Antártico, del Polo Norte, un gran pedazo de hielo, geyser, lo que sea, y que cuando ese desprenda, pues lógicamente se va a deshielar, y eso es lógico. Dice que la profesora le dijo que habrá muchísimos virus que están ahí congelados, virus que tienen millones, bueno, hablando de el sentido de que ellos creen en la evolución y todo eso, pero sí sabemos que la Tierra tiene muchos años de existencia, pues que están ahí encerrados, y que cuando se deshielen viene una situación de muchos virus que no conoce la humanidad, y que van a ser muy peligrosos. Y me decía ella: imagínate, papá, si apenas con el coronavirus no puede la sociedad o los médicos, ¿qué va a pasar cuando venga eso? Le digo: mira, eso está en la Biblia. Dice la Biblia que muchos espíritus que están guardados en los abismos y que están encerrados van a ser desatados en los tiempos finales. Esto que estamos mirando es el comienzo, hermano, pero nosotros no tenemos miedo, porque no nos vamos a quedar aquí, nos vamos a la presencia de Dios, vamos confiados que pronto nos vamos de esta tierra, pero mientras tanto tenemos que estar con esa paz que solamente Dios sabe dar. Porque si la cosa no se pone buena, se pone mala. En medio de todas las crisis, Dios nos bendice y nos prospera. Él tiene un remanente que está aparte. Acuérdense que antes de que empezara la pandemia, el del 2019 para entrar al 2020, Dios nos dio una palabra de que permaneciéramos en Gosén. Si estamos en Gosén, las plagas que tocaron a Israel, a Egipto, no tocaron a los israelitas, porque Dios les dijo: ustedes se van a vivir a Gosén. Mire, las cosas que Dios planea no son, valga la redundancia, no son casualidades, son planes perfectos de Dios. Años antes de que vinieran las plagas de Egipto, 400 años atrás, Dios hizo que los israelitas se fueran a vivir a un lugar aparte llamado Gosén. ¿Y sabe por qué? Porque los egipcios aborrecían a los pastores, y como los hijos o los hermanos de José eran pastores, para los egipcios eran como repugnantes. Entonces ellos decían: no los queremos en nuestra tierra, mándenlos a Gosén. Y curiosamente, años adelante, ese Gosén iba a ser el lugar donde las plagas no iban a tocar su vida. Dios te puso en un tiempo perfecto, donde que tengas crisis en medio a tu alrededor, Dios dijo que no te iban a tocar si permanecías en su presencia. Y aunque el mundo se esté cayendo
cayendo a pedazos, los hijos de Dios seguimos guardados en Gosén, que es la sangre preciosa del Cordero. Y esto se pone feo, pero Dios dice: paz a vosotros. Porque mira, el que tú tengas una palabra sobre tu vida no te exime de que algún momento tengas ataques de desánimo, tengas ataques de ansiedad, de miedo, de duda. Yo no sé si soy el único pecador, pero a mí me ha pasado mucho eso. Tal vez necesito más oraciones, más ayuno, ¿verdad? Necesito ponerme más la armadura espiritual, pero yo batallo todavía. Pero mi batalla no tiene que durar muchas horas ni muchos días. Necesito levantarme con las armas espirituales que Dios me ha dado. Esa es una prueba de que tengo yo todavía un pivote que me desinfla. Pablo le llamaba su aguijón, porque imagínense, si fuéramos super pastores, super cristianos, no necesitaríamos del Espíritu Santo. Pero gloria a Dios por las crisis, porque yo necesito a su Espíritu Santo para que me sostenga. Yo no sé usted, pero yo necesito que Él venga de repente y me diga: paz a vosotros. Que Él abra la puerta y diga: aquí estoy yo, no tengas miedo. Y le diga a los vientos: calla, enmudece. Siempre que los discípulos escuchan esa palabra, paz a vosotros, ellos evocan los momentos difíciles que pasaron. Y yo creo que en la mente, si habláramos desde el término psicológico, yo creo que hay palabras que recordamos así y que nos conectan con situaciones. Por eso Jesús les saluda con paz a vosotros, porque anteriormente ellos habían pasado por miedo. ¿Se acuerda cuando cruzaron el mar en la barca y Jesús a medianoche va caminando y les dice: paz, no tengan miedo, soy yo, no tengan temor? Porque esa palabra shalom debe sonar en nuestra cabeza en este tiempo, hermano. En medio de todas las crisis tenemos que seguir escuchando la voz que nos dice: paz a vosotros. Pero esa paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es una paz que nos hace reaccionar. Yo me imagino a los discípulos totalmente angustiados, totalmente temerosos. Imagínate la situación. Quiero que la entiendas, porque la vemos desde un aspecto: pues esos discípulos no entendían. Pero imagínate que por 3 años tú abandonas lo que estabas haciendo. Estoy seguro que los discípulos sabían que Jesús era el Mesías. Si no, no hubieran dejado lo que estaban haciendo. Pedro dejó su trabajo. No sabemos cómo se sustentaba, no sabemos si su esposa iba a trabajar. Yo no lo sé, pero dice que Pedro siguió a Jesús por 3 años. Y estoy seguro que Pedro, como cualquier judío nacionalista, había una parte en la cual él entendía lo espiritual, pero él había una parte también natural. Y él decía: bueno, cuando mi maestro se presente como el Mesías, pues estamos libres de toda angustia. Él nos va a dar lo que nos haga falta. Y cuando de repente su maestro es crucificado, todavía su mente no entendía. Recuerde que el Espíritu Santo no estaba en plenitud todavía sobre ellos. Recuerde que tenían la instrucción, pero les faltaba el dunamis. Por eso Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, para que cuando me vaya el Espíritu venga. Quiero que entienda ese momento, esa situación difícil donde ellos por 3 años están siguiendo a Jesús. Habían hecho planes. Yo sé que muchos de ustedes en este tiempo hicieron planes. Y de repente esos planes son truncados cuando, decía un pastor hace unos días, cuando la promesa se te muere en la mano. Imagínate qué complicado es esto, ¿no? Y por eso Jesús tiene que sacarlos de su estupor y les dice: paz a vosotros. Wow. Pero ¿sabes por qué nos dice esas palabras? Porque Él necesita que nos demos cuenta que Él sigue estando en control de todas las cosas. El que controla el mundo sigue siendo Dios. No lo controla el sistema corrupto. Dios sigue en control de todas las cosas. Claro que las cosas de repente se salen de control porque la maldad está aumentando, pero Dios sigue teniendo al mundo en sus manos. Hay una canción infantil de hace años que decía: Él tiene a todo el mundo en sus manos. Y es una realidad. El mundo sigue estando en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando viene a tu vida la paz, lo primero que viene a tu vida es paz. Porque después de la paz, decía una canción: paz
Puedes tener paz en la tormenta. ¿Ha habido esa canción? Es tan poderosa en estos días. Creo que ha sonado mucho más, ¿verdad? En este año de pandemia, que ya estamos cumpliendo casi un año de pandemia, ¿no? Y decía esta canción de Renan Carías: puedes tener paz en la tormenta, porque la paz que solamente Cristo da es la que te va a hacer salir adelante en medio de las crisis. Pero después Él te dice: ya que tienes paz, ahora mantente firme. Iglesia, es tiempo de mantenernos firmes, porque el diablo sigue dando golpes y va a seguir dando golpes. Si lo tradujéramos a un lenguaje nuestro, diría, el decir firmes o párate firme o está firme, es párate bien, ponte bien, párate completo. Porque si estás mal parado, ¿nunca le ha pasado que de repente a veces mi esposa y yo bromeamos, estoy yo en algún momento así mal parado, y ella llega y con su rodilla me golpea esta parte, ¿verdad? Y yo me desguanzo todo. ¿Nunca le ha pasado que lo agarran mal parado, verdad? ¿Cómo queda usted? Parece usted muñeco. ¿Sabe? En muchos cristianos esta pandemia los agarró mal parados y parecen muñecos de trapo. Por eso Pablo dice: estad firmes. Y luego en Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día? El día de su venida. Estamos a punto de ver su venida, pero la noche está avanzada. Estamos en medio de la oscuridad. Dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermano, allá afuera hay oscuridad y nosotros tenemos una luz bien bonita en nosotros, pero la tenemos dentro, está guardada, está escondida en las iglesias. A veces tú la tienes escondida en ti mismo, no quieres que tu luz brille, no quieres que la gente sepa. La gente te empieza a contar sus problemas de ansiedad y tú inmediatamente dices: ah, sí, mire, yo le recomiendo un buen psicólogo. Ah, mire, sí, yo me tomé este tecito y me ayudó. Porque tú no quieres meterte en conflictos. Pero Dios te pone para que tú tomes tus armas de luz y te vistas de las armas de luz, que en medio de toda la oscuridad tú puedas brillar. La noche está avanzada y se necesita una iglesia que brille con la luz de Jesucristo. Yo no sé si esta iglesia será esa iglesia, pero yo creo que es tiempo de tomar nuestra autoridad, es tiempo de multiplicarnos, y lo vamos a hacer tomando las armas espirituales que están a nuestro lado. En el Antiguo Testamento yo encuentro una revelación de los nombres poderosos de Jehová, los nombres compuestos de Jehová. Eso es otro rollo. Me fascina estudiar los nombres compuestos de Jehová. Jehová Shalom, ¿verdad? Jehová Nisi, mi bandera. Jehová Rofe o Rafa, mi sanador. Jehová Tzikenu, mi justicia. Y encontramos todos esos nombres, pero hay un nombre que por encima de todos, y no es porque sea más importante, es un nombre que es el nombre de guerra de nuestro Dios. Es el nombre de Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y Dios, cuando David va a enfrentar a ese gigante, él podía haber dicho: yo vengo en el nombre de Jehová, Jehová Rafa, que es mi pastor, Jehová Rofe, que es mi pastor. O puedo venir en el nombre de Jehová Jireh, que es mi proveedor, pero no usó esos nombres. Él dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Hermano, en este tiempo la iglesia tiene que proclamar el nombre de Jehová de los ejércitos, porque eso nos va a dar la victoria. Eso le va a dar la victoria a un pueblo que todavía tiene ese Dios poderoso de su lado. El gigante está a punto de despertar, y es la iglesia de Jesucristo que tiene al Dios todopoderoso de su lado. Pero no cualquier Dios, el Dios de los escuadrones de Israel está con nosotros, y vamos a ver una gran victoria. Jehová Sebaot, eso significa que Él mismo nos va a equipar como sus soldados. Por eso en el Antiguo Testamento aparece ese nombre, porque Sebaot era el Dios que les asignaba a cada guerrero sus armas. Yo le digo: Dios, dame las armas que yo necesito. A lo mejor yo no soy bueno con la espada,
o no soy bueno con el arco, o no soy bueno con la onda, pero tú sabes con que yo soy bueno. Iglesia, la multiplicación viene cuando tú entiendes que tal vez no eres bueno en todo, pero en lo que eres bueno, Dios te va a equipar para que hagas una victoria grande en el nombre de Jesús. No todos saben predicar, no todos saben cantar, pero tú sabes hacer algo poderoso en las manos de Dios. Entonces, el Dios de los escuadrones nos equipa con lo necesario para que tú y yo podamos pelear la batalla. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para mí es poderoso esto. El tiempo después de pandemia es tan limitado. Yo tuviera mucho tiempo más, explicaría todo esto. Porque este nombre Jehová Sebaot es necesario que lo volvamos a proclamar, hermano. La iglesia de Jesucristo está... a veces siento que estamos cuando ya Goliat estaba gritando y vociferando, y vemos al secretario de salud enfermo, y vemos al presidente que se enfermó, y vemos a otros presidentes enfermos, y vemos que el vecino se murió, y vemos que el pastor de acá se murió, y esos son como las voces de los gigantes que dicen: yo quiero uno que pelee conmigo, y estamos escondidos, estamos atemorizados. Necesitamos volver a confesar el nombre de Jehová Sebaot. El Dios de los escuadrones está con nosotros, y vamos a ver una gran victoria en el nombre de Jesús, porque ese nombre sigue siendo poderoso. Ya no estemos más escondidos. Yo no sé cuántos aquí serán como David, que se indignen y digan: no es posible que como iglesia estemos atemorizados, no es posible que como iglesia nos estén limitando. Es tiempo de que los David se levanten y digan: Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te voy a vencer con el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos aquí son como David? ¿Cuántos están escuchando este mensaje y dicen: yo soy como David, me levanto y digo: no es posible que este Goliat me esté atemorizando, ya no más? Yo me levanto en el nombre de Jesús, me mantengo firme con mi espada, con mi escudo, con lo que Dios me ha dado. No sé qué Dios te ha dado, pero Dios te dio algo a ti. Puede ser una onda pequeña, pero con esa onda vas a matar gigantes para su gloria. Puede ser que eres bueno en la espada como Eleazar, pues que se te quede pegada en la mano y que estés matando gigantes. Puede que seas bueno con el arco, pues empieza a usar tu arco. Puede ser que seas bueno, escucha, con el asadón. Porque normalmente hablamos de armas de guerra como la espada, el escudo, el arco. Pero también hay gente que es buena con el asadón, es buena sembrando para la gloria de Dios. Si eres bueno con el asadón, síguelo haciendo para su gloria. Las armas que Jehová de los ejércitos te dio son las que tú vas a usar. Porque cuando Saúl le dice: ok, vas a pelear, ven, ponte mi armadura. Y David, como un buen siervo sujeto, se pone la armadura, pero ni siquiera podía caminar. ¿Y cuántas veces queremos pelear con armas que no son nuestras? Hermanos, si tú sabes orar, sigue orando. Hace muchos años escuché una canción, existe todavía esa canción muy famosa. Marcos Vidal compone una canción que se llama El Payaso, y cuenta la historia a su peculiar estilo. Marcos Vidal, la historia de un hombre que era el payaso del circo, pero él no quería ser el payaso, él quería ser el trapecista. Y un día él dice: yo me voy a subir al trapecio, ya me cansé de hacer reír a la gente, ya me cansé de pintarme la cara, no me gusta esto, yo quiero ser la estrella principal, yo quiero estar allá arriba. Y cuando se sube allá arriba se cae y nunca más pudo volver a vestirse de payaso. Y lo más curioso de esta canción, de esta lírica de este gran cantante Marcos Vidal, y además pastor, dice que el circo tuvo que cerrarse porque él era necesario, el payaso era necesario en el circo. Y mucha gente en las iglesias se preocupa y dice: es que a mí ya no me toman en cuenta, es que yo no hago lo que el hermano hace. No importa si no haces lo que el hermano hace, Dios te llamó a hacer algo, hazlo. Son las armas que Jehová Sebaot te ha entregado. Y en este tiempo necesitamos estar firmes para la guerra. Firmes tiene que ver con saber el lugar que Dios me dio y el arma que Dios me dio. Te dio espada, usa la espada.
Si te dio escudo, úsalos. Te dio, no sé, que hay gente que Dios les capacitó de tantos dones y talentos, que les dio espada, escudo, lanza, todo. Pero habemos otros que solamente Dios nos dio una ondita por ahí y con esa queremos matar gigantes. Hay gente que Dios les dio muchas armas y cada día obtienen más doctorados, licenciaturas. Gloria a Dios por ello, qué bendición. Esos hombres que tienen todos, pero a veces hay gente que tenemos menos, pero con eso vamos a pelear para la gloria del Señor y vamos a estar firmes para la guerra y vamos a tomar toda la armadura. Porque aunque tengas una onda, necesitas la armadura. ¿Cuál es la armadura? Ya la hemos escuchado muchas veces. Toma toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. Y te vuelvo a repetir, el día malo es el día dañino, el día degenerado, el día calamitoso. Eso es poneros. Yo tengo que tomar toda la armadura, resistir, porque la armadura me va a ayudar a cuidar mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso necesito una coraza que se ponga en mi pecho. Es la coraza no de mi propia justicia, sino la coraza de la justicia perfecta. Aquí me pongo el nombre de Jehová Siquén. Jehová, justicia nuestra. Mi armadura, mi coraza tiene un nombre y es el nombre Jehová Siquenun. No mi justicia, sino la justicia del Dios Todopoderoso. Y entonces se junta el nombre de Jehová de los ejércitos con Jehová Siquenun, mi justicia, y yo estoy preparado. Y luego tomo la espada del Espíritu, y luego tomo el escudo de la fe, y luego me pongo el casco y todas las armas que se nos ha dicho, y entonces me levanto, pero resisto en el día malo. ¿De qué servirá un soldado con toda la armadura y que se está quebrando a la primera? ¿Conoce gente así? ¿Verdad? Hablando de otros elementos, ¿no? Hay gente que yo me acuerdo que en un tiempo allá por los 90s, cuando el básquetbol estuvo en su apogeo, y que a mí me tocó junto con muchos de aquí poder ver con mis ojos, aunque sea en televisión, al famosísimo Dream Team de Michael Jordan, Charles Barkley, Scottie Pippen y toda esa gama de monstruos del básquetbol, ¿verdad? Y entonces todo el mundo empezaron se puso de moda la ropa deportiva de basquetbolistas, y yo estaba en la preparatoria y ahí todos los chicos jugaban básquetbol, y me acuerdo que había chicos de verdad, hermano, que traían los tenis más caros, los de Jordan, los Converse, los Cons, los Pippen, y tú decías, wow, y tú lo veías que iba a entrar a jugar y decías, este chavo la va a armar, porque decías, pues trae los Jordan, hermano. Se metía para puras vergüenzas y tú decías que en vano todo lo que traía todos los jerseys originales, los starters y todo eso, pero se movía como una papa. En la vida cristiana hay muchas personas que tienen un montón de cosas, pero cuando los ves actuar, sabes, no actúan. ¿Sabes por qué? Les falta lo más importante, les falta el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Una iglesia, un cristiano lleno del Espíritu Santo va a lograr la victoria, aún con una ondita pequeña, porque Jehová, justicia nuestra, nos protege nuestro corazón y nada nos va a hacer desmayar, porque su mano está con nosotros. El balance para la guerra. Si no tengo balance, voy a perder. ¿Sabe por qué el COVID ha acabado con mucha gente? Pues sencillamente porque ataca los pulmones, ataca el corazón, te baja la oxigenación y entonces te sientas mareado. De hecho, yo cuando uso el cubrebocas y camino por mucho tiempo me lo tengo que quitar cada ciertos momentos porque estoy mareado y me desbalanceo. No sé si le ha pasado. Soy más vulnerable. El ambiente hostil que estamos viviendo nos lleva a estar desbalanceados y necesitamos recuperar el balance. Balance es estar en el punto medio, ni tan, ni menos. Tenemos que encontrar el punto correcto. Ni tan emocionales, ni tan fríos. Necesitamos encontrar la esencia verdadera entre la emoción del Espíritu que nos da, la libertad que nos da, pero también el compromiso que trae su devoción y su palabra. Debe haber un balance, y ese balance en la guerra nos va a mantener firmes. Y ahí está el texto otra vez. Me voy al siguiente.
Estad pues firmes. Y Pablo usa mucho ese término. Por lo menos conté unas 8 o 10 veces en sus epístolas que usa ese término. Estad firmes. ¿Por qué? Porque todas las palabras que se escribe para ese tiempo son para el nuestro. Y entonces hoy en día creo que es muy necesario que la iglesia entienda que necesitamos estar firmes. ¿Pero con qué ahora? Dice Pablo, con la libertad en Cristo. Hay gente que está libre en el espíritu, pero se vuelve a atar a los rudimentos, al legalismo, a los temores, a las dudas. Pablo dice: estad firmes. Y la palabra estar firmes, se me cerró esta pantalla, chicos. La palabra estar firmes en el griego, la palabra esteco, que significa estar estacionario. ¿Qué significa estar estacionario? No estar estacionado. Estar estacionario significa que estar siempre disponible y siempre firme. Y escuche bien esto: y siempre en el mismo lugar. Usted dirá, bueno, ¿qué no dice la Biblia que avancemos? Claro, sí, hay que ir avanzando, pero el aspecto de estar estecos tiene que ver con estar siempre en el mismo lugar. ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo, parado en sus promesas. El que está en Cristo ninguna condenación tiene, porque Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, estar estacionario, significa estar siempre en el mismo lugar. Yo no me voy a separar de Cristo. La iglesia que se separa de Cristo perdió todo, porque se vuelve una iglesia humanista. Y todo eso, lo que significa estar firme, podría hablar mucho de eso. Sin embargo, solamente quiero decirle: necesitamos permanecer en el Dios que nos llamó. Y luego dice: habiendo acabado todo. ¿Cuál todo? El entrenamiento. Todo lo que vivimos anteriormente fue un entrenamiento. ¿Cuántos sabían eso? Ahora viene lo bueno. Usted dirá, hermano, ¿a poco? Yo pensé que ya se había acabado lo peor. No, no le traigo malas noticias, pero eso fue solamente un entrenamiento. Ahora viene el tiempo de recoger y de pelear y de tomar territorio. La guerra ya se ganó hace 2000 años, pero tenemos que ir avanzando, tomando lo que nos toca tomar. Y viene el tiempo donde todo el entrenamiento que tuvimos, ahora lo tenemos que manifestar. Yo debo estar firme. ¿Firme en qué? Número 1, firme en el Señor. Eso es estacionarme en Él. Y esto es tan poderoso, porque le voy a decir algo que tiene que masticarlo toda esta noche. Son las 8:58 y que el Espíritu Santo tiene que revelarle más cosas todavía. Pablo se atreve a decir la siguiente frase. Escúchela bien, porque yo sé que usted la ha leído algunas veces y la ha pasado por alto. Quiero que vea lo que Pablo nos está diciendo. Está hablando de estar firmes en el Señor. Amén. Ok. Y Pablo dice: porque ahora vivimos, si ustedes están firmes en el Señor. Wow. Que aún en medio de las tribulaciones tú puedas estar firme. Pablo se atrevía a decir: vivimos si ustedes están firmes. Es como si dijera: nosotros como apóstoles florecemos, reverdecemos si ustedes están firmes. Es decir, que un pastor siente tristeza, siente muerte cuando uno de sus congregantes no se mantiene firme. Yo me identifico mucho con Pablo. Cuando veo a alguien creciendo digo: wow, este va con todo. Pero cuando lo veo como que se está tambaleando, yo también me quiero tambalear, porque Pablo dice: si ustedes crecen, yo crezco. Si ustedes pelean, yo voy levantándome en victoria. Porque Pablo lo dice: si ustedes están firmes, nosotros vivimos, nuestro ministerio sigue de pie. Hermano, la iglesia vive cuando hay una iglesia precisamente que se mantiene firme. Si la iglesia empieza a claudicar, va a llegar un punto, lógico, la iglesia nunca se va a acabar, pero va a haber un punto donde la iglesia va a desfallecer y vamos a tener que escuchar las palabras de Jesucristo: no está muerta, está dormida. Hay una iglesia dormida
porque no se ha mantenido firme usted. No sé si lo enredo con las palabras, pero en el sentido de que una iglesia supera las pruebas, la misma iglesia se vivifica. El mismo cuerpo de Cristo, el mismo liderazgo va diciendo: sí vale la pena ser cristiano, y sí vale la pena todo el esfuerzo que tuvimos que enfrentar. Por eso Pablo dice: vivimos si ustedes están firmes. Firmes en la fe. Termino, vamos a orar después de esto. 1 Corintios, velad, estad firmes. Por eso te digo, Pablo lo dice como unas 10 veces. Espero no equivocarme o quedarme corto. Pero en todas las epístolas que Pablo escribe, vas a encontrar mucho esa palabra: estad firmes. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que no tiene una estructura, o que si la tuvo, está siendo dañado en su estructura. Una iglesia que ha sido sellada con el 666. ¿Se acuerda de eso? Hace años les expliqué esto, aquella mujer que llevaba 18 años enferma, ¿se acuerda? Y que tenía un problema de que su columna vertebral se le había endurecido. Una esclerosis, no sé cómo se pronuncie, pero su columna estaba como hierro y ella no se podía levantar. Dice que Jesús la sanó en un día de reposo y la mujer estaba agachada. Y una vez escuché de un hombre que decía: esa mujer representa a la iglesia que solamente está mirando hacia abajo, que solamente está viendo en la prosperidad, en la bendición, y es bueno eso, gloria a Dios, porque Dios prometió bendecirnos. Pero es tiempo que la iglesia se le sane la columna y pueda levantar la vista y poner la vista en las cosas de arriba. Por eso Pablo dice en este pasaje: ustedes necesitan estar firmes, levantar la vista. Pero luego dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Por qué hay que portarse varonilmente? Y precisamente a una iglesia como Corinto. Porque los ambientes espirituales afectan los ambientes, perdón, los ambientes naturales afectan los espirituales. Pablo se dirigía a una iglesia que estaba en un puerto en Corinto, donde por eso, precisamente por justa razón, a las mujeres se les pedía llevar velo, ¿verdad? A las mujeres cristianas. Pero los ambientes naturales afectan lo espiritual. Ahí la prostitución era oficial. Ahí los marinos descargaban en Corinto y sabían. Recuerde que en ese tiempo los marinos podían pasar años en una travesía sin ver a su familia. Entonces el gobierno proveía a las prostitutas para que los hombres estuvieran tranquilos. Pues ese ambiente espiritual afectaba, o ese ambiente natural afectaba lo espiritual. Y por eso Pablo dice: tienen que portarse varonilmente, porque había un problema ahí había tantas situaciones en el aspecto sexual, ¿verdad? Había orgías tremendas en Corinto. Era una ciudad depravada. No sé cómo qué ciudad hoy en día, tal vez como Las Vegas. No sé, dicen que allá en el Asia hay lugares donde son paraísos de la prostitución, de la pedofilia. Bueno, pues haz de cuenta que así era Corinto, y todo eso afectaba a la iglesia. Una iglesia que no se mantenía firme, que tambaleaba entre una y otra cosa, que batallaba todavía con esos aspectos. No quiero hablar hoy, y ni tiene que ver con el aspecto sexual. Hablo de otra situación. Hablo de que en este tiempo la iglesia no se está portando varonilmente. Tenemos miedo. Le traje un meme que me llamó la atención hace unas semanas atrás. No tiene que ver nada personal con nadie, ni nada, ni con ninguna, ni con la generación joven. Yo creo que la pugna entre generaciones no tiene que ver aquí, pero quiero que entienda esto. Dice: jóvenes antes, dice: jefa, fui a la leña y traje 2 iguanas, me picaron como 20 abejas, pero todo bien.
¿no? Y luego el otro lado dice, jóvenes ahora, amá, cómprame mi tarjeta para el Free Fire, si no me va a dar ansiedad. Yo lo comparo y no empiece usted a decir, es que nuestra generación fue mejor. No es el punto. Lo que quiero que entienda es el aspecto de la iglesia. Antes una iglesia que en las catacumbas se movía y predicaba y hacía la obra y le decía a Dios, apá, no importa, nos crucifican, nos meten en el tronco y nos parten a la mitad, hacen magia con nosotros, porque al profeta Isaías lo aserraron, dice la tradición, ¿no? Hicieron magia con él y sin embargo él seguía firme. A Juan lo metieron a la isla de Patmos, dice la tradición oral, que lo metieron en una olla hirviendo en aceite y sin embargo él seguía predicando a Jesucristo. A Pedro lo colgaron en la cruz invertida y él siguió alabando al Señor. Y hoy en día hay una iglesia que con tantito ya está llorando. Ya no jugamos, hermano. Ya nos cerraron los templos, ya nos van a prohibir esto o aquello. Usted siga portándose varonilmente, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros y Él prometió que nos va a dar la victoria. Así que, iglesia, ¿quieres multiplicación? ¿Quieres crecimiento? Párate firme, mantente varonilmente. Nada de que, ay, hermano, tengo ansiedad, por eso no voy a la iglesia. Tengo miedo porque ahí en la iglesia me contagio. Tengo miedo porque el hermano fulano estuvo en contacto con tal persona y puede tener COVID. Renuncia a eso y en el nombre de Jesús pórtate varonilmente, porque la multiplicación viene a aquellos que tienen confianza en el Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias esta noche por la palabra. Yo sé que tú nos has hablado mucho en la alabanza, en el tiempo de adoración. Yo sé que tu palabra no volverá vacía, Señor, sino va a producir un fruto abundante en cada corazón. Te doy gracias por aquellos hermanos y hermanas, Señor, que hoy están confiando en tu palabra y que en medio de todas las crisis nos mantenemos firmes, Señor, confiados en tu promesa. Padre, necesitamos estar firmes en la fe, firmes, Señor, en el Señor y confiando, Padre, de que a pesar de toda la adversidad que está ocurriendo en el planeta entero, tenemos que mantenernos firmes en la fe y portarnos varonilmente, porque la multiplicación va a llegar a aquella iglesia que ha vencido y que se ha puesto la coraza de Jehová Siquenun y que se ha dejado, Señor, instruir y adiestrar por Jehová Sebaot de los ejércitos, aquel que pelea nuestras batallas. Señor, bendícenos por favor, y que nuestra armadura siempre esté reluciente y que nuestras armas espirituales, cualquiera que sea, si nos diste espada, si nos diste lanza, si nos diste arco, Señor, si nos diste resortera, lo que nos hayas dado, Señor, lo vamos a usar en tu nombre y para tu gloria, y nos vamos a portar como unos hijos tuyos, firmes y confiados en el Señor, sabiendo que veremos pronto una gran cosecha para gloria y honra de tu nombre. Señor, bendícenos esta tarde, Padre, por favor, esta noche, que ninguna palabra caiga a tierra, sino que produzca un fruto al 100 por 1, Señor, en cada corazón, y que cada persona sea instruida por tu Espíritu Santo esta noche, y que aún en el sueño, Señor, y en el día de mañana tú nos hables al corazón y tu presencia traiga bendición a nuestra vida. En el nombre de Jesús hoy confiamos, Señor, que nos mantendremos firmes en medio de toda situación complicada, en medio de toda situación difícil. Tú sigues siendo Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Dios nos ayude a estar firmes. Vienen tiempos peligrosos, sí, pero una iglesia balanceada, cubierta con Jehová, justicia nuestra, nadie lo va a detener. Y una iglesia adiestrada por Jehová Siquenun va a poder pelear las batallas. Y entonces sí vamos a poder cantar, a ver la victoria para la gloria del Señor Jesucristo. Dios les bendiga a los hermanos que están en transmisión. Les recuerdo que el jueves no tendremos intercesión, no nos conectaremos, no tendremos servicio en línea, pero el domingo nos vemos a cualquiera de las dos reuniones. Aparte su lugar desde ya, porque ya se están llenando los espacios. Ahora tendremos ya en semáforo amarillo, que es como está nuestro estado de México, nuestro cupo ya es de 40 personas por reunión. Así que ya no son 30, somos 10 más. Así que hay más espacio, más posibilidad de hacer unas 2 reuniones todavía. Y esperemos pronto volver a semáforo naranja, a semáforo verde. Pero aún aunque volviéramos a semáforo verde,
la reunión, las 2 reuniones dominicales se van a mantener, porque yo estoy seguro que va a haber un tiempo, y ese tiempo es de crecimiento, donde va a venir mucha gente como está llegando ahora para conocer al Señor Jesucristo, y vamos a ver un crecimiento y una multiplicación para su gloria y su honra. Así que, hermano, prepárese. Al equipo de liderazgo que está conectado, le recuerdo que es necesario, es indispensable su asistencia el jueves a las 7:30 de la noche. Todo el equipo de servidores de la iglesia tenemos nuestro primer coaching del año, así que prepárese, por favor. Por esa razón no tendremos transmisión, no tendremos reunión, pero el equipo de liderazgo se viene a las 7:30. Dios les bendiga y nos vemos el domingo en nuestras transmisiones.